Bienvenidos a Radiant Church, bienvenidos a casa. Es una bendición enorme estar juntos esta mañana. Somos una iglesia de vidas cambiadas. Jesús ha cambiado nuestras vidas y por eso estamos comprometidos con adorar a Dios, construir familia y alcanzar a la gente. Estamos en el Evangelio de Mateo. La serie que estamos llevando a cabo es el Evangelio de Mateo y hemos aprendido cosas bastante interesantes e importantes acerca de nuestra vida. Cómo Jesús, hablando en su sermón del monte, nos ha confrontado, nos ha desafiado, nos ha bendecido, nos ha ayudado, nos ha guiado. Y bueno, el tema que estamos viendo actualmente es la cultura del reino. La parte 1 la vimos la semana pasada. Hoy vamos a entrar en la parte 2. Y para aquellos que se perdieron la parte 1 o tal vez un poco atrás, unos mensajes atrás, unos recordatorios así rapidito. Jesús comenzó su ministerio predicando: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esa palabra arrepiéntanse ya la hemos entendido dentro de su contexto, que es Jesús está diciendo: vuelvan a las ideas originales, vuelvan al origen, vuélvanse a Dios. Ahí está la verdad sobre ustedes, ahí está la verdad sobre lo que buscan, ahí está la respuesta a sus necesidades. Eso es el arrepentimiento, volvernos al origen, al diseño, a nuestra identidad, al propósito, al destino, a la libertad, a la paz, a la plenitud, a la felicidad. Jesús está abordando los temas más importantes de la existencia humana. Todos estamos buscando esas cosas y Jesús comienza diciendo: yo les voy a decir cómo. Lo primero es que tienen que entender que hay un punto de partida para llegar a satisfacer sus necesidades de la manera correcta. Pero para llegar a ese punto de partida ustedes tienen que arrepentirse, tienen que ir al original. Entonces Jesús nos habla de esas ideas originales. Y en el tema anterior vimos cómo se formó nuestra cultura, cómo se forma, cómo llegamos a lo que hoy tenemos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué pensamos como pensamos? ¿Por qué reaccionamos como reaccionamos? Todo lo que tiene que ver con nuestro estilo de vida, formas, costumbres, actitudes, palabras, mentalidad, filosofía. Todo eso se formó. Ya vimos una torre, ¿verdad? Que es el formato mental o la estructura mental que comienza con preceptos, luego los conceptos y luego la ideología y luego la teología y filosofía y mentalidad y la cultura. Y bueno, llegamos a entender por qué somos así, por qué nos cuesta tanto a veces cambiar, por qué queremos hacerlo desde lo externo cuando Jesús dice: el arrepentimiento es volver al origen, y el origen es que Cristo sea el centro de tu vida, que la palabra de Dios sea la verdad en la que fundamentas tu vida. Y por eso hablamos de eso la semana pasada. Entonces aprendimos también que Jesús quiere de nosotros un corazón puro, lleno de amor, y nos habló sobre el perdón y la reconciliación para cuidar el corazón. También aprendimos que Jesús no solamente se enfoca en los actos externos. Hablando del adulterio, dice que va mucho más allá de un acto físico. Él dijo, él llevó la gracia o la nueva temporada, la llevó más allá de lo que la ley lo había llevado. La ley decía que el que cometía adulterio, refiriéndose a un acto físico, pues era culpable. Pero Jesús dijo: aquel que desea a una mujer en su corazón o a un hombre en su corazón ya cometió adulterio. Entonces vemos que Jesús eleva el estándar y nos habla de que eso es posible vivir para Dios si podemos poner el fundamento correcto. Y también nos habló de un corazón comprometido y vimos que el divorcio no era parte del plan de Dios. Lidiamos con todas esas realidades. Vivimos en un mundo donde hay aflicción, hay maldad, hay errores, hay debilidades, pero no significa que todo eso sea parte del plan de Dios. Entonces Jesús dijo: en un principio no fue así. Aunque Moisés permitió dar carta de divorcio, no es el plan original, sino fue por la dureza de sus corazones. Entonces nos quedamos allí hablando de todos estos temas. Como puedes ver, el sermón del monte es increíblemente práctico, pero a la vez es tan profundo. O sea, Jesús es magistral. No hay otro sermón como el sermón del monte. Jesús nos habla de una forma tan profunda que no nos da
oportunidad de escapar, tenemos que ubicarnos o en la cultura del reino o en la cultura del mundo, ¿verdad? Hay un contraste. Jesús hace esa comparación y no nos da otra opción. De hecho, es parte del estilo de Jesús. Jesús, siempre que él predicaba, él siempre hacía que la gente se ubicara en una de las dos realidades. Por ejemplo, si a cualquiera que oye la palabra y la hace, es un hombre sabio, pero cualquiera que oye la palabra y no lo hace, es un hombre necio, y no hay más. O eres sabio o eres necio. Jesús dice, todo el que entra por la puerta ancha, pues va a la perdición, pero el que entra por la puerta angosta, va a la vida. Entonces nada más está la ancha y la angosta. Y así hay infinidad de ejemplos que Jesús hace, donde nos lleva a un punto donde tenemos que tomar una decisión. Bueno, ¿dónde quiero estar? ¿Cómo quiero vivir? Es la confrontación que Jesús nos hace. Entonces nos habla de felicidad, nos habla de todos estos temas que buscamos, pero también nos habla de integridad. ¿Qué es la integridad? La integridad es parte esencial del ser humano, es que seamos uno. Así como Dios es uno, así como nuestro Padre es uno, que nosotros también seamos uno, de una pieza, que nuestras palabras vayan de acuerdo o nuestras acciones y nuestras palabras vayan en la misma dirección. Esa es integridad, que seamos genuinos, sin hipocresía, sin falsedad, sinceros, honestos. Eso es integridad. ¿Usted sabe de dónde viene la palabra sincera? Se dice que en los tiempos cuando los españoles estaban colonizando a los aquí americanos, y llegaron a Tenochtitlan y en el 1521 y todo eso, bueno, aquí había muchas riquezas naturales, había metales preciosos, había otras cosas, y los españoles traían de allá cosas que aquí no había. Entre esas cosas estaba la cerámica, piezas artesanales y todas esas cosas que ellos ya habían desarrollado allá. Entonces ellos cambiaban esas piezas de arte, piezas de cerámica, las cambiaban por oro, por otros metales preciosos de aquí. Obviamente puedo imaginar que era un fraude, no completamente, no correspondía a lo que se estaban llevando con lo que estaban trayendo, pero aún así lo traían. Y en esas travesías, ¿verdad? Esos viajes de tantos días, a veces a las embarcaciones las agarraba la tempestad, y cuando las embarcaciones pues eran sacudidas por los vientos, a veces esas piezas se quebraban, se rajaban, y entonces lo que hacían ellos era cubrir con cera, ¿verdad?, la parte exterior, como aparentar que la pieza, que era una sola pieza, pero en realidad ya estaba nomás maquillado por fuera para aparentar. Y los indios o los aztecas se dieron cuenta, y un día le dijeron, ¿sabes qué? Queremos pieza sincera. Queremos pieza que sea auténtica, que sea íntegra, que no esté nomás cubierta por fuera, pero por adentro está toda rajada, está toda maltratada. Queremos que sea sincera. Se dice que de ahí viene la palabra sincera, ¿verdad? Que sea una integridad en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Esto implica que no tengamos doble intención, que no seamos de doble ánimo, ¿sí? Que tengamos palabra, así como Dios nuestro Padre tiene palabra. Si nosotros somos hijos de Dios, tenemos el ADN del Señor, tenemos el Espíritu del Santo, el Espíritu Santo. Entonces Dios es fiel a su palabra, Dios lo que dice lo hace. Entonces se espera de nosotros esa integridad. La realidad del mundo moderno refleja la carencia de integridad. Nadie confía en la palabra de nadie. Cuando usted compró la casa, le dijeron, ok, está bien, te doy la casa y te comprometes a pagar. Oh, sí, me comprometo. Y ya, no te dieron la llave, firmaste un montón de papeles, porque no te creen que la vas a pagar. No te dan el carro, no vas a la agencia y te dices, ay, quiero este carro, y ya te dan la llave nomás porque lo dices. O sea, tienes que firmar, y luego aseguranzas y esto y cláusulas y lo otro. ¿Por qué? Porque hoy en día la palabra no tiene ningún valor. Esa es la realidad. Se perdió la integridad, se perdió la honestidad. Nadie confía en nadie, la promesa no es suficiente. Hay un montón de contratos, aseguranzas y un montón de cosas que se tienen que firmar y involucrar a personas y testigos, porque se asume que no vas a cumplir.
La premisa es que no vas a cumplir, no es la premisa es que sí vas a cumplir, la premisa es no va a cumplir. Por lo tanto, hay que hacerle firmar todo esto para obligarlo a que cumpla su palabra. No debería ser así, pero así es la cultura de hoy. Entonces, pero en la cultura del reino, la palabra debería tener valor. Mira lo que dice Jesús en Mateo 5:33 al 37. También han oído que se dijo a sus antepasados: no faltes a tu juramento, sino cumple tus promesas al Señor. Pero yo les digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer que ni uno solo de tus cabellos se vuelvan blanco o negro. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí, y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa de más proviene del maligno. Así que necesitamos analizar bien estos textos, porque pareciera que Jesús está prohibiendo categóricamente cualquier tipo de juramento, pero no es así, porque cuando uno se casa hay una promesa, hay un juramento, y eso está bien delante de Dios. Hay un pacto que se hace delante de Dios. Entonces, pero las personas en ese tiempo habían encontrado la manera de jurar y prometer sin cumplir. Creían que si juraban por el cielo, o si juraban por la tierra, o si juraban por el templo, o si juraban por cualquier otra cosa, sin mencionar a Dios, ellos creían que entonces esa palabra o ese juramento no tenía tanto peso. ¿Por qué? Porque si juraban por Dios, ellos hacían a Dios socio de ese pacto, de ese juramento, de esa promesa, y entonces ellos sentían que estaban siendo obligados a cumplir aquello que prometieron. Entonces Jesús está diciendo que no puedes dejar a Dios fuera de tus palabras. Ellos habían desarrollado esa mala costumbre de hacer promesas que no planeaban cumplir, y entonces dejaban a Dios fuera. O sea, no decían te lo juro por Dios, ¿verdad? Pero dejaban fuera a Dios, y ellos pensaban, bueno, entonces no hay problema si no cumplo, no pasa nada, ¿verdad? Pero Jesús dice, miren, les voy a explicar esto. No puedes dejar a Dios. Si juras por el cielo, es el trono de Dios, ahí está Él. No lo puedes dejar a Dios fuera. Si juras por la tierra, es el estrado de sus pies, así que tampoco lo puedes dejar fuera. Si juras por tu cabeza, pues Él es el que te creó y el que conoce cada cabello, los que tienen todavía, cada cabello de tu cabeza, Él conoce. Y si juras por un brazo, Él te hizo el brazo. No hay cosa que tú puedas jurar donde tú puedas dejar fuera a Dios, porque Dios está en todo lugar, Dios lo ve todo. Así que lo que Dios espera es que si nosotros hablamos algo, entendamos que la presencia de Dios está ahí cuando lo estamos hablando. Y si decimos que algo vamos a hacer, entendamos que el Señor está ahí como testigo, aunque no lo invitemos o aunque no lo mencionemos, Él está ahí. Por lo tanto, Él ve todas las palabras, escucha y ve la intención y la actitud con la que decimos las palabras. A veces decimos cosas y decimos, no fue mi intención. Bueno, eso es subjetivo, no puedo comprobarlo yo su intención, pero Dios sí puede. Él pesa los corazones, Él sabe lo que estamos diciendo, cómo lo estamos diciendo, por qué lo estamos diciendo. Y lo que Jesús está explicando aquí, mire, cuando ustedes hablen, cuando ustedes vayan a hablar, digan una promesa, un juramento, no crean que porque no digan, te lo juro por Dios, no crean que por eso tiene menos valor. Su palabra tiene el mismo valor. ¿Por qué? Porque Dios está ahí. Así que lo que se espera es que seamos íntegros. Si decimos sí, que sea sí. Si decimos no, es no. En el mundo mundano, en la cultura mundana o secular, la gente acostumbra a mentir tan fácilmente, ¿verdad? Se escondió una señora detrás de la cortina. Llegó el cobrador, oyó la moto y se escondió y le dijo a su hijo, dile que no estoy. Y el cobrador le dijo, dile a tu mamá que cuando se esconda detrás de las cortinas también esconda los pies, porque estoy mirando de aquí. Entonces, es tan fácil mentir. No puedo ir, tengo otro compromiso, pero no tienes nada. No, es que esto y lo otro. O sea, es una facilidad con la que nos apresuramos a decir una cosa
como que ya no le tomamos en serio a la palabra. Y Jesús dice, tienen que tener cuidado, porque si estamos hablando de la cultura del reino, no estamos viviendo en la cultura del mundo. En la cultura del mundo es normal. ¿Por qué no fuiste? Me enfermé. Y no es cierto, estaba nomás mirando la tele, ¿verdad? ¿O por qué no fuiste? No, es que me surgió una imprevisto. Y no es cierto, no tuve ganas, pero se me hizo feo decirle que no. Y para no herir sus sentimientos, pues le he hecho una mentirilla piadosa. Esa es la cultura. Y Jesús dice, no, porque cada palabra que ustedes dicen, la presencia de Dios está allí, porque Él lo llena todo. Él está en todas partes. El Salmo 139 dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subiese a los cielos, ahí estás tú. O si en lo profundo de la tierra, ahí estás tú. No hay lugar donde yo pueda escaparme de tu vista. Tú lo sabes todo. Es más, antes de que las palabras salgan de mi boca, tú ya las sabes. Entonces Jesús dice, mira, esto es tan sencillo como decir sí o no. O sea, decir la verdad. Entonces, eso debería ser suficiente en la mayoría de los casos. Aunque las promesas y juramentos no están categóricamente prohibidos, sí podemos hacer una promesa, sí podemos jurar en el sentido de, por ejemplo, cuando nos casamos o alguien está en su lecho de muerte y te dice, prométeme que nunca te vas a ir con la fulana. Porque a veces las esposas, las que mueren primero, ¿verdad? Y ya saben que hay una ahí candidata que al relevo, y prométeme que con cualquiera, menos con esa. Y entonces a veces como ya está ahí, pues se le hace fácil al hombre decir, te lo prometo, te lo juro. No pasan 5 meses, 6 meses cuando, ¿verdad? Ya está ahí en una relación. Entonces, el problema no es en sí el juramento, la promesa. El problema es hacerlo livianamente y hacerlo a sabiendas que no lo vas a cumplir. Entonces, el matrimonio, por ejemplo, es un pacto, es una promesa, es un juramento que se hace delante de Dios. No es a ver si funciona, a ver si se puede, es algo que se tiene que considerar. Por eso hay que escoger bien, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo le habían quitado el valor a la palabra. Y por supuesto, todo tiene que ver con lo falso y con la mentira. Todo esto Jesús lo está haciendo para contrastar cómo es la cultura del mundo y cómo es la cultura del reino. En la cultura del mundo sabemos que está fundado en la mentira. El mundo está fundamentado en una mentira. El yo es una mentira, ¿verdad? Construir toda mi identidad y todos mis valores y mi fe y todo en el yo es una mentira, ¿sí? Entonces esa apariencia, ese engaño, es imagen solamente. Pero el reino de Dios está fundado en la verdad. Por lo tanto, nuestra cultura es hablar siempre la verdad. Es mejor decir la verdad. Lo siento mucho, pastor, mire, hermano, mire, discúlpeme, perdóneme, quedé mal, se me olvidó, me pasó esto, lo otro, o me descuidé. En lugar de inventar un montón de cosas que no son ciertas. Es decir la verdad. Entonces, es decir sí o no. El precepto aquí es integridad. Los hijos de Dios no debemos mentir. La mentira no es parte de nuestra cultura. Jesús declaró algo muy fuerte. En una ocasión estaba discutiendo con los religiosos de su época y ellos lo estaban tratando de hacer caer en alguna trampa, ¿verdad? Y Jesús les declaró algo muy fuerte sobre los mentirosos. Mira lo que les dijo a los fariseos en Juan 8, 43, 44. Les dijo que su estilo de vida revelaba de quién eran hijos. Les dijo, ustedes se parecen a su padre, ¿verdad? Dice el 43, ¿por qué no entienden mi modo de hablar? ¿Por qué no pueden aceptar mi palabra? Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Porque el diablo desde el principio ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad. Porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso, o sea, no puede evitarlo. Cuando él miente, habla es algo natural en él, es su esencia la mentira, ¿verdad? Porque es mentiroso y él es el padre de la mentira. Así que Jesús está diciendo, los mentirosos no son hijos de Dios,
son hijos del diablo. Lo está diciendo él, y lo aclaro, lo leí literalmente para que luego no digan, no, el pastor lo dijo hijo del diablo, porque ahorita hay muchos predicadores que nomás le dicen hijo del diablo, hijo del diablo. Yo no lo estoy diciendo, estoy leyendo literalmente. Jesús dice, si tú mientes, si la mentira es parte de tu vida, si tú acostumbras a hacerlo, si ya es algo normal en ti, pues entonces deberías revisar bien quién es tu padre. Porque eso les dijo Jesús, ustedes son mentirosos y quieren hacer esas cosas, desean eso y asesinan y mienten. ¿Por qué? Porque el padre de todo esto es el diablo, así que ustedes son hijos de él. Eso les dijo Jesús. Qué fuerte, ¿verdad? Pero tiene que hacer un contraste. Entonces, si estoy en la verdad, soy hijo de Dios. Si practico la mentira, usted tiene la respuesta. Entonces, seguimos con el sermón del monte. Jesús ha venido haciendo un contraste en la cultura del reino y la cultura del mundo. Jesús ha puesto los fundamentos de cada cultura para que los analicemos y nos ubiquemos en uno de estos dos reinos, o el reino de Dios o el reino de las tinieblas, o el sistema de Dios o el sistema del mundo. Jesús no puede dejar de tocar un punto tan importante en el ser humano. Hemos hablado de cosas tan cruciales como la identidad, la libertad, la felicidad, la paz, el gozo, y Jesús ha tocado estos temas: el compromiso, la pureza de corazón, la pureza mental, la verdad y todo esto, integridad. Y no puede dejar de tocar un tema que es relevante para todos nosotros: la justicia. El ser humano busca justicia, ¿sí? Es crucial. Ahora, la justicia es un atributo ontológico de Dios, que significa que es parte del ser. No es algo que Dios hace o practica, no. Él es justo, porque Él es perfecto. Por lo tanto, Dios es justo porque es perfecto. Él no puede no ser justo, es parte de su ser. Eso se llama atributo ontológico, ¿sí? No ha habido un momento en el que Dios no sea justo. Desde la eternidad y por la eternidad, por los siglos de los siglos, Él es justo, Él es fiel, Él es amor, Él es santo, Él es bueno. Son atributos de Él, del ser. Él es perfecto. No hay maldad en Él, no hay injusticia en Él. Entonces, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Por eso el ser humano fue creado perfecto. Fuimos creados perfectos. Pero en el Edén, cuando fallamos, se perdió esa perfección y por lo tanto se perdió la justicia. Caímos en injusticia. Entonces, la injusticia siempre trae dolor. La razón por la que Jesús vino al mundo fue para que recuperemos esa justicia, para recuperar el diseño, la identidad. La relación con Dios no se puede restaurar si no entramos en la categoría de justos o de perfectos, o no recibimos un grado de perfección para poder tener relación con Él, porque Él es santo. Entonces, la razón que Jesús vino al mundo fue para justificarnos, para que recuperemos ese grado o esa categoría de justos delante de Dios. Ahora, no podemos ganar la justificación con las obras. Esta es la gran diferencia entre el evangélico o el cristiano evangélico y cualquier otra religión, incluso la religión católica romana. Esta es la gran diferencia que es el parteaguas histórico en el cristianismo evangélico y cualquier otra religión. Nosotros creemos que somos justificados por la fe, sin obras. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Otras religiones necesitan agregarle obras para poder ganarse la salvación. No creen que Jesucristo en la cruz del Calvario expresó: consumado es. Está hecho, tetelestai, dijo en griego. Y esa palabra él ha pagado completamente la condena, la pena, los cargos, todo lo que estaba en nuestra contra, el acta de decretos que nos era contraria. Y ahí el Señor pagó por nuestros pecados, por todos. Por lo tanto, por la fe en el sacrificio de Cristo, nosotros somos justificados. No podemos agregarle más justicia a la justicia de Dios. No podemos. Es la gracia de Dios. Ahora,
no somos enemigos de las obras. Necesitamos hacer obras. Las obras son el reflejo de que hemos sido justificados, el reflejo de que Cristo vive en nosotros. Pero las obras que hacemos no tienen la intención de hacernos más justos o de ganarnos la salvación delante de Dios. Porque Jesucristo es el que pagó. En ese sentido, nosotros no podemos manipular ni podemos esclavizar a la gente haciéndole creer que siguiendo tales o cuales obras, sacramentos, rituales, costumbres religiosas van a poder ganarse la salvación. Nosotros no enseñamos eso. Jesucristo es suficiente. Él pagó todo. Aquel que recibe a Cristo en su corazón es declarado justo inmediatamente y no se puede agregar más justicia a la justicia que Él ya compró para nosotros a través de su sacrificio. Y esa es la gran diferencia. Pregúntale a cualquier otra religión y te van a decir: no, si necesitas hacer esto y esto y esto y esto, o seguir esto o aquello para poder ser salvo. Creemos en la justificación, la regeneración y el nuevo nacimiento por la sangre de Jesucristo, por el poder de su palabra y por el Espíritu Santo. Esa justicia es imputada en nosotros. Nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados, condenados con una lista larga que nos era contraria de pecados, Jesús nos compró en la cruz la justificación. Y somos ahora reyes y sacerdotes para Él. Tenemos entrada directamente con el Rey de Reyes. Somos reyes, pero Él es el Rey de Reyes. Somos señores, embajadores, pero Él es el Señor de señores. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Jesús. Por su gracia, por su amor. Entonces, las obras son el fruto, la evidencia de lo que ha pasado en nuestro corazón. Dios ha determinado obras para que caminemos en ellas, pero no son las obras las que nos van a salvar. No son nuestras obras. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y algunos podrán decir: pero luego Abraham tuvo que ir a ofrecer a su hijo Isaac, pero no consumó el acto. Cuando estaba a punto de consumarlo, Dios lo paró y dijo: no va a ser así. Yo voy a proveer la justicia. No es con tus manos, no es con tus méritos, no es con tu esfuerzo, no son tus obras las que van a comprar la salvación. Yo voy a enviar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque es el único justo que puede pagar por la injusticia del mundo. Así que el tema de todo esto, de todas las religiones y la distinción entre nosotros y cualquier otra religión, es que nosotros tenemos seguridad hoy de la salvación. Tenemos seguridad de que si Cristo viene, nos vamos con Él. Cualquier otra religión te va a decir: quién sabe, a lo mejor, no sé si me porté lo suficientemente bien, no sé si hice las suficientes obras. Nosotros no creemos, no se puede agregar más a lo que Cristo hizo en la cruz. Somos libres. No hay ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Entonces, qué maravilloso es el Señor, ¿verdad? Entonces, la justicia es un tema importante, ¿verdad? Por eso Jesús habló de justicia. ¿Cómo se me ve esto, hermano? ¿Me mira bien? Me llamo David y ahora con corona así como el rey David. Entonces Jesús habla sobre la justicia. Vamos a ver qué dice en Mateo 5, 38, 42. Continuamos con el sermón de Jesús. ¿Qué está diciendo Jesús en su sermón? Jesús dice: ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo que no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. No la otra bofetada, no la, dice Jesús. Porque algunos lo interpretan así. Entonces, si alguien te pone pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa. Si alguien te obliga a llevar la carga 1 kilómetro, llévala 2. Al que te pida, dale. Al que te quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Entonces, Dios ya ha establecido un sistema judicial, balanzas justas. Dios es un Dios justo, por lo tanto en su reino hay justicia. Dios no es amigo de la injusticia. Dios no está a favor de la violencia. Dios no está a favor del abuso. Dios no está a favor de la intimidación. Dios no está. Esas cosas corresponden a la cultura del mundo. El temor, la manipulación, la coerción y la presión y el hostigamiento, el acoso, el abuso, esas corresponden al mundo, no corresponden al reino de Dios. Pero hay que entender esto en su contexto. ¿Por qué está diciendo Jesús esto? Parece que está diciendo que me debo de dejar, que me surtan,
que me peguen, que abusen de mí. No es lo que está diciendo Jesús. Mira, ya había un sistema judicial o de leyes. Y hay varios tipos de leyes en el Antiguo Testamento. Esto es lo que muchas personas no conocen, y por lo tanto cuando interpretan que ya no vivimos en la ley, ellos piensan que ya toda la ley del Antiguo Testamento ha sido abrogada, o que ya prescribió, que ya caducó. Pero mira lo que estamos aquí hablando. Había leyes ceremoniales. Esas leyes ceremoniales sí son las que caducaron, porque ya no tenemos que ofrecer más sacrificios por nuestros pecados. Ya no tenemos que traer ese tipo de ofrendas para recibir la expiación o para recibir la prórroga de la misericordia por un año más, porque Jesús ya ha pagado el precio. Así que la ley ceremonial es así, ya caducó. Tenemos un sumo sacerdote que hizo un solo sacrificio una vez y para siempre. Se llama Jesucristo de Nazaret. Esa ley sí, ya. Pero hay otras leyes que eran leyes sanitarias, leyes que incluían también sexualidad, leyes que incluían alimentos, leyes que incluían muchas cosas. Entonces ese tipo de leyes no corresponden al tiempo de la gracia. Hay gente que ahora trata de judaizar, son cristianos judaizantes. Dice, no tengo que comer esto y aquello porque está prohibido en el Antiguo Testamento y es pecado. Bueno, pero está sacando de contexto esto. Si tú quieres comer algo o no quieres comer lo que no sea por cuestión de inmundicia espiritual, sino porque simplemente no te gusta o no lo consideras saludable, pero no trates de condenar al que sí lo come, porque ya no estamos bajo esa ley. Pero había leyes morales. Y esta ley moral de Dios, el decálogo, no te harás ídolos, no tendrás imágenes delante de Dios, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, honra a tu padre y a tu madre, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás. Todas estas leyes morales son eternas, no caducan. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Todavía ese mandamiento sigue vigente. Esa ley, o sea, no somos gente sin ley. No somos antinomianos, no estamos en contra de la ley o de las obras, no estamos en contra de esto. Nosotros estamos bajo la ley de Cristo, y Cristo reafirmó, dijo, no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplirla. ¿A qué ley se refería? A la ley moral, a la ley del corazón, a la ley de guardar los mandamientos de Dios. No al ritualismo, sino a la ley de la santidad de Dios. No somos gente sin ley. Ay, que ya no vivimos bajo la ley, ahora vivimos bajo la gracia. ¿Y eso qué? La gracia subió el estándar. La ley decía no cometerás adulterio. La gracia dice si deseas a alguien en tu corazón ya adulteraste. Entonces había leyes civiles también, de cómo tratar asuntos civiles, conflictos entre personas. Al conjunto de todas las leyes, todas estas leyes morales, ceremoniales, civiles, sanitarias, a toda esa ley se le llamaba la Torá en su conjunto. Pero dentro de esas leyes había dos categorías. Había las leyes apodícticas y las leyes casuísticas. Las leyes apodícticas eran leyes de que sí lo tienes que hacer, no lo puedes discutir, es indefectiblemente harás esto y lo otro. No hay negociación, no hay margen de cambiar eso. Esas son leyes apodícticas. Pero las leyes casuísticas eran las leyes en donde se revisaba el caso, se analizaban los elementos y entonces se deliberaba una sentencia. Y como entraba el criterio humano en esa ley casuística, porque se revisaban las causas, Dios estableció ojo por ojo y diente por diente. ¿Para qué? Para que el castigo no fuera exageradamente mayor al agravio. El ojo por ojo y diente por diente da la idea de que el castigo o la pena debe corresponder al agravio o a la falta, no descargar la ira sobre aquella persona, sino que hacerlo justo, ¿verdad? Si esa persona hizo este daño, bueno, que lo repare. Si esa persona dijo esto, bueno, que haga esto. No deberíamos abusar de la ley o de la autoridad para imponer cargas o condenas exageradamente altas cuando no merece esa persona eso. Entonces, ojo por ojo y diente por diente enmarcaba el sistema legal o judicial donde se buscaba la justicia, no más que eso. Entonces, para que no se impusiera un castigo mayor. Entonces Dios estaba de acuerdo con la reparación del daño, pero no una aplicación desmedida. Ahora necesitamos entender que Jesús no está a favor del maltrato o del abuso. Una vez allá en un rancho fuimos a predicar y una señora dijo, ¿es cierto que tengo que dejar que me pegue mi marido? Porque un pastor dijo que si me pega le ponga el otro cachete también.
Porque si tú interpretas literalmente, parece que es lo que está diciendo, ¿verdad? Entonces, Jesús está a favor de que te maltraten, ni de que te peguen, ni de que te insulten, ni de que te humillen, Jesús está a favor de eso. No, Él sabe que eso puede pasar, no está a favor de eso, pero te dice, mira, si alguien te da una bofetada, ponle la otra. Eso no significa que debes ser masoquista o invitarle al otro a que te pegue más. No significa eso. Jesús no está a favor de eso. Mira, Jesús mismo, cuando enfrentó una situación así, no puso la otra. Mira, Juan 18, 20 al 23. Yo he hablado abiertamente al mundo, respondió Jesús. Siempre he enseñado en las sinagogas o en el templo, donde se congregan todos los judíos. En secreto no he dicho nada. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído hablar. Ellos deben saber lo que dije. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí cerca le dio una bofetada y le dijo: ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús dijo: si he dicho algo malo, replicó Jesús, demuéstramelo. Pero si lo que dije es correcto, ¿por qué me pegas? No le dijo: ay, ya me pegaste una, mira aquí está la otra. No lo hizo. ¿Por qué? Porque el contexto del pasaje de que si te pegan una mejilla por la otra no es una invitación para que te sigan pegando. No ese es el contexto, no es esa la interpretación. Jesús dijo: no es justo lo que estás haciendo. No he hecho nada malo, pregúntale a la gente, que ellos atestiguen. Y si no he hecho nada malo, ¿por qué me estás pegando? Él sabía que no era el momento de pagar con él sabía que iba a llegar un momento para pagar por los pecados, pero ese no era el momento. Estaban maltratándolo solamente porque se le antojó al guardia pegarle. Y Jesús replicó. Entonces Anás lo envió todavía atado a Caifás, el sumo sacerdote. Entonces Jesús no está a favor de la violencia. La violencia no es parte de la cultura del reino. Lo que Jesús está diciendo de poner la otra mejilla es no tomar el asunto en tus manos. Hay justicia establecida por Dios. Hay ley establecida por Dios. Hay medios establecidos por Dios. No responder mal por mal. Eso significa, si alguien te golpea una mejilla, pon la otra. No significa que lo vas a invitar a que te pegue, sino no tomes el asunto en tus manos. No pagues mal por mal. Eso sí va de acuerdo al contexto de la palabra. No respondas mal por mal. En cuanto a represalias personales, no tomes esa situación como una justificación para que tú también te comportes de la manera que el atacante se está comportando. Tú no eres así. No es que vas a dejar que te estén maltratando, pero tú no caigas en hacerte de la misma manera que esa persona lo está haciendo. Dios no está a favor de eso y ha establecido autoridades para eso. Hay que buscar la justicia de la manera correcta, porque hay un sentido de justicia y de dignidad que tenemos que buscar en las instancias correctas. Pero si alguien te asalta, no entres en pleito con esa persona. Deja que la autoridad se encargue. Deja que Dios, que la justicia haga lo que tiene que hacer. Y si no hubiera autoridad para atender tu caso, en última instancia, Él dice: mía es la venganza, yo daré el pago. Porque incluso a veces aquí en la justicia terrenal, en los tribunales o en las leyes o en los juzgados, no se hace la justicia como se debe de hacer. En esos casos dice el Señor: no te preocupes, no tomes el asunto en tus manos. Eso es, no devuelvas mal por mal. Si alguien te golpeó, puedes dejar ese asunto en paz. No te enganches, eso es lo que significa. Ahora, estos textos son muy importantes, porque vamos a poner este cuadro. Imagínate que poner la otra mejilla significa que debes permitir que te estén pegando. Entonces un grupo terrorista viene y lanza una bomba al país y mata cientos de inocentes y niños y familias. Y entonces el presidente de Estados Unidos manda un mensaje y dice: hey, somos una nación fundamentada en la palabra de Dios, así que mándame otra bomba. Porque aquí dice que tengo que poner la otra, así que mándame otra. ¿Qué va a hacer Estados Unidos? Se va a defender, va a buscar justicia y va a buscar proteger para que eso no vuelva a pasar. ¿Sí o no? Es sentido común. Entonces, somos a veces víctimas o somos atacados, ¿sí?, de algo, pero no debemos
a tomar ese asunto personal en nuestras manos a justicia, sino que recurramos a las instancias correctas personalmente. Eso es lo que Jesús está diciendo. Entonces, finalmente, debido a la maldad y a la violencia que hay en este mundo, Jesús nos enseña que estamos expuestos a esa maldad y tenemos que proteger el corazón. Y dice Jesús en Mateo 5, 43, 48, mira, sigue con este tema Jesús. Dice, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hace eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Por qué Jesús dice esto? Porque está ligando los temas. Está diciendo, tienes que vivir en integridad, tienes que vivir en la cultura del reino, tienes que vivir bajo los principios del reino. Pero si eres objeto del abuso o del maltrato, pues no te quedes así nada más. Busca la justicia de las instancias correctas, pero también no guardes en tu corazón la maldad. Tienes que entender que es muy difícil odiar por aquellos por los que tú oras. Por eso dice, ora por tus enemigos, bendice a aquellos que te maldicen. No es que estás de acuerdo con ellos o que vas a permitir que lo hagan, pero tú estás guardando tu corazón de esa maldad. Porque Dios no aprueba y no apoya la violencia, ni el abuso, ni el robo, ni el oprobio, ni los falsos, ni el desprestigio. Nada de eso va con la cultura del reino. Entonces el odio no era un mandamiento de la ley. Pero aquí decían ellos, los intérpretes de la ley decían, has oído, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Jesús dijo, ustedes han oído eso. Y aquí es algo interesante que tenemos que entender. Eso no venía en ninguna parte de la Biblia, del Antiguo Testamento. Era una interpretación que ellos habían dado, porque en la cosmovisión o en la cultura judía, ellos sentían que solo ellos tenían derecho a ser llamados hijos de Dios y que todas las demás naciones, gentiles y samaritanos, incluyendo a todos los demás, no iban a ser salvos, eran enemigos. Y ellos decían que todos los gentiles habían sido creados para combustible del infierno. Por lo tanto, ellos decían, ¿por qué tengo que amarlos a ellos? Son enemigos de Dios. Y esa era una mala interpretación. Y esto es interesante, porque esto nos dice que a veces oímos cosas o nos enseñaron cosas, nos transmitieron cosas de otras generaciones que no son verdad, no están basadas aquí, y las establecimos como verdad porque oíste que fue dicho, ¿verdad? Ese dicho ha pasado de generación en generación. Por ejemplo, ayúdate que yo te ayudaré. No viene en la Biblia, pero la gente lo repite como si fuera algo. Ya ves que dice Dios, ayúdate que yo te ayudaré. No dice eso. Aquí es como oíste que fue dicho, pero no es cierto. Yo no dije eso. ¿Sí? Oíste que fue dicho, al que madruga Dios le da sueño más temprano. Y por eso los fariseos odiaban a los samaritanos y a los gentiles. Entonces, ¿cuántas cosas creemos hoy que nos heredaron nuestros antepasados que no son verdad, que no vienen en la palabra de Dios y que las hemos creído como verdad? Jesús dice, ama a los enemigos y ora por aquellos que te maldicen. Y esto nos va a proteger del orgullo, nos va a proteger del odio. Esa es la diferencia entre la cultura del reino y la cultura del mundo. Que en el mundo ellos pueden amar fácilmente a los que los aman. De hecho eso es lo que hacen, ¿verdad? Pero odian a los enemigos. Y Jesús dice, nosotros no. En la cultura del reino, aunque no estamos de acuerdo, aunque son personas que nos pueden causar daño, oramos por ellos, los bendecimos, los amamos, queremos que se salven, queremos que cambien, queremos que conozcan a Dios, queremos que se arrepientan, queremos todo lo mejor para ellos. No compartimos lo que están haciendo, pero oramos por ellos. Esa es la diferencia. Así que tenemos un llamado a vivir como hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. No somos perfectos, pero necesitamos esforzarnos por ser mejores cada día.
No somos justos por nuestros méritos, pero somos justos porque Jesús nos ha declarado justos a través de su sacrificio. Ahora, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Dónde comienza nuestra paz? La paz de nosotros comienza cuando sabemos que no hay ningún cargo en nuestra contra. Podemos vivir en paz y en libertad cuando sabemos que no hay acusación, que no hay un delito que nos está persiguiendo. Ahí comienza la paz. Así que en el momento que recibimos a Cristo en nuestro corazón, allí comienza la paz, porque Él llevó sobre Él, en la cruz, Él llevó todos nuestros pecados. Y si nosotros aceptamos ese sacrificio, en el momento que lo hacemos, inmediatamente nosotros podemos vivir tranquilos porque sabemos, no hay nada contra mí. Jesús lo pagó todo. Y ahí comienza una vida cambiada, una vida diferente. No hay condenación. Nuestra conciencia no nos culpa. No hay deuda ante el juez. Ese es el origen de la paz. Si alguien aquí necesita paz, hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que tú puedes decir, yo necesito ser hijo del Rey. Necesito que esta justificación que el Rey de Reyes pagó ahí en la cruz, que se me impute esta justificación y que yo sea declarado justo y que todos mis pecados sean perdonados y que comience una nueva criatura en mí a crecer, que Cristo viva en mí y que ahora pueda caminar en su voluntad. Si no has hecho a Jesús el Señor y Salvador de tu vida, hoy es el día. Hoy es el día de salvación. La paz no comienza o no sucede cuando todas las cosas a tu alrededor están sin conflicto. No hay adversidades. Eso no, ahí no es la paz. La paz consiste en que tú en tu corazón sabes que todos tus pecados han sido perdonados. Eso es lo que Jesús dice: mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. Así que si necesitas hoy el perdón, la salvación, hoy es el día. El Espíritu Santo está aquí para entrar a tu corazón, para darte el poder, la gracia y la sabiduría en todas las cosas que necesitas ayuda. Alguien aquí por primera vez quiere abrir su corazón y decir: yo quiero ser rey o reina en el reino de Dios y quiero caminar en su verdad y en su voluntad. Ya no quiero vivir en la mentira, no quiero vivir en apariencias, no quiero vivir fingiendo, no quiero vivir con rencores, no quiero vivir tomando la justicia en mis manos o represalias o venganza. No quiero vivir amando solo a los que me caen bien y odiando a los que no me caen bien. Yo ya quiero ser una persona nueva. Necesito a Jesús. Alguien en esta mañana le dice a Jesús: yo quiero, Señor, y no ha tomado la decisión de recibirlo antes. Levanten su mano, por favor. Levanten su mano si tú necesitas esta paz, necesitas a Jesús. Cierre sus ojos, por favor, los que levantaron su mano allá en la pantalla también, y haga esta oración conmigo. Diga: Señor Jesús, gracias por lo que hiciste por mí en la cruz. Yo te necesito. Te hago el Señor y Salvador de mi vida. Te pido perdón por mis pecados. Pido que me hagas libre. Señor, quiero vivir en la verdad y en tu voluntad. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias por perdonarme y salvarme. Amén.